Mi nombre es Armando Cruz. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Mi nombre es Armando Cruz, soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas y te queremos agradecer que nos puedas acompañar en este webinar, que es nuestro primer webinar del 2024. Esperando que pues hayas comenzado el año pues con toda la actitud, que estés teniendo un excelente inicio de año. Y bueno, pues vamos a iniciar formalmente con nuestro primer webinar que se va a tratar propiamente de la actualización de la UMA. Te recordamos que cualquier duda, cualquier pregunta que puedas tener sobre este tema, la puedes realizar en el apartado de preguntas correspondientes y al final de la presentación la vamos a resolver todos en conjunto. Primeramente vamos a revisar una presentación teórica de lo que es la UMA y posteriormente el ingeniero Jorge González nos va a indicar cómo realizar la actualización de los valores que veamos en esta presentación en el sistema de OpenHR versión 10.0. Bueno, pues vamos a comenzar. Propiamente la UMA es una referencia económica que se determina en pesos, que es calculada por el INEGI y es utilizada para calcular algunas cuantías como pago de obligaciones, multas o algunos supuestos enmarcados en leyes federales, en leyes propiamente de las entidades federativas. Generalmente, pues un concepto que se paga con UMA pues son las multas propiamente, como las multas de tránsito, las multas por cualquier acto cívico que no se haya cometido. Todas esas multas están expresadas en UMAS. Esta referencia fue creada en el 2016 precisamente para desindexarla del salario mínimo. Antes todas las multas estaban expresadas en salarios mínimos y este era como un pretexto o pues sí, prácticamente un pretexto, una limitación que se tenía para aumentar el salario mínimo de las zonas geográficas, porque comentaban que al aumentar en demasía estos salarios mínimos, se aumentaban estas cuotas, se aumentaban estas multas, estas obligaciones y por lo tanto, pues era una limitante para darles un aumento, pues por llamarlo de alguna manera decoroso a los empleados. Entonces, a partir del 2016, se desindexó del salario mínimo de tal manera que ahora vemos aumentos de salarios mínimos de un 20%, vemos aumentos de salarios de un 16, 18%. Hablamos de salarios mínimos propiamente, y como tal, la UMA no sube en el mismo porcentaje. La UMA se ha quedado pues mucho más abajo de lo que es el salario mínimo. Y entonces, como comentamos, esta referencia económica se utiliza para pago de multas, para trámites personales o para cualquier otro concepto señalado en las leyes federales o en las leyes estatales determinados en UMAS. Quien se encarga de determinar el valor de la UMA es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es propiamente el INEGI, y que lo calcula en los primeros 10 días del mes de enero. Bueno, como comentamos, la UMA se utiliza para calcular impuestos, multas, trámites gubernamentales, prestaciones, exentos de prestaciones tales como tiempo extra, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo, entre otras. Estos exentos que comentamos, que son propiamente para la ley del impuesto sobre la renta, nosotros los tenemos definidos bajo la clave UM en la tabla de zonas económicas en OpenHR. Eso es parte de lo que nos va a indicar Jorge González para poder actualizarlo. Y tenemos otra tabla también, que es la DF, que se utiliza para el cálculo de topes de cuotas de seguridad social.
Esta seguridad social y estos topes también están expresados en UMA. Por lo tanto, al actualizar o cambiar el valor de la UMA en OpenHR, debemos de cambiar estas dos tablas. La UM para el cálculo de topes que nos marca la ley del impuesto sobre la renta y la DF para el cálculo de topes, como los 25 salarios mínimos, que nos marca la ley de seguridad social. Entonces, de entrada, tenemos que cambiar estos dos datos en OpenHR. Y bueno, como comentamos, ya se publicó en el diario oficial el valor de la UMA y para este 2024 va a quedar en 108.57 pesos diarios. Este valor va a entrar en vigor a partir del 1 de febrero. Entonces, antes de generar nuestra primer nómina del mes de febrero y después de acumular la de la última nómina de enero, debemos de actualizar este valor de la UMA para que ya todo lo que calculemos en OpenHR y cuando realicemos nuestro nuevo cálculo de salarios integrados, nos pueda tomar este valor. Bueno, como comentamos, el salario mínimo se utiliza para propiamente pagar lo que es la retribución a un trabajador por sus servicios personales subordinados. Algo que no cambia con respecto a la actualización de la UMA es el pago de la prima de antigüedad que se hace a los trabajadores en finiquitos o en liquidaciones, que nos marca que son 12 años elaborados con un tope de 2 salarios mínimos. En este caso sí se sigue manejando el tope a salarios mínimos por ser propiamente salario. Entonces, eso es algo también que está contemplado en OpenHR, que la prima de antigüedad no se vea modificada solamente cuando se actualiza el salario mínimo de la zona geográfica, que esto ocurre el 1 de enero de cada año. También algo que sucede con la actualización de la UMA es que tenemos que enterar propiamente al Seguro Social una modificación de salarios. ¿Por qué? Porque es probable que nosotros tengamos a nuestros trabajadores con una integración fija. Una integración fija puede ser de vales de despensa, puede ser de algún concepto adicional que dependa del valor de la UMA. Entonces, como la UMA se va a actualizar al 1 de febrero, debemos de realizar un cálculo de esos salarios de los empleados para calcular propiamente su nuevo salario integrado, realizando un aumento de salarios en cero. Eso es algo que también vamos a revisar en unos momentos en la presentación que nos indique Jorge para saber cómo calcular ese nuevo salario integrado por la actualización de la UMA. Bueno, y algo que entró en vigor a partir del 2023 que tiene que ver con la actualización de la UMA es el cálculo de la cuota de cesantía y vejez patronal. Recordemos que a partir del 2023, el cálculo de la cuota de cesantía y vejez patronal se va a estar incrementando en un cierto porcentaje y esto va a suceder desde el año 2023 hasta el año 2030. Propiamente en OpenHR se liberó la actualización el año pasado para calcular este porcentaje de las cuotas de cesantía y vejez patronal. Para este 2024 vamos a contemplar los valores que se tienen en esta tabla, en la tercera columna, propiamente para los valores del 2024, que van desde un 3.150% hasta 5.33%. En esta presentación también les vamos a indicar cómo realizar la actualización de estos valores a partir del 1 de febrero de este ejercicio. Bueno,
Algo que viene aquí señalado en las tablas es que este porcentaje se va a calcular en base a salarios mínimos o en base a UMAS. Aquí, como lo comentamos el año pasado, viene una discrepancia en el cálculo o propiamente en la publicación de esta tabla, ya que el primer renglón lo expresan en salarios mínimos, también la primera parte del segundo renglón donde nos indica que el límite inferior es de 1.01 salarios mínimos, pero el tope a partir del segundo renglón ya lo empiezan a contemplar en UMAS. Esto hace que los valores de la tabla propiamente no sean así subsecuentes y tengamos una discrepancia. Vamos a revisar esta discrepancia. Si nosotros tomamos los valores para el 2024, para el cálculo de esta rama de cesantía y vejez, vamos a basarnos en los que dice 2024. El valor de esta tabla de cesantía y vejez para los trabajadores que pertenecen a la zona geográfica A es la que estamos viendo en la presentación. Vemos que para el primer caso corresponde a 248.93. Pero, por ejemplo, como el tercer renglón ya me lo está expresando en UMAS, aquí tenemos como límite inferior 162.85 y como límite superior 217.14. Eso es algo que, como comentamos, no está todavía arreglado por parte de las leyes federales, por parte de la autoridad, no ha publicado esta actualización, sigue manejando el mismo error. Entonces, los valores que se tienen, que se están presentando, son los multiplicados tal como nos dice la autoridad. El primer renglón viene expresados en salarios mínimos y a partir de la segunda parte del segundo renglón viene expresados en UMAS. Por lo tanto, si vemos el segundo renglón, el límite inferior es mayor al límite superior. En este caso, el límite inferior nos está marcando 251 pesos contra un límite superior que, como repetimos, está contemplado en UMAS de 162.85. Esta es una discrepancia, como comentamos, pero los valores multiplicados por UMAS son los que se están presentando en esta tabla. Aquí habría que considerar en cada caso particular cómo les viene afectando esta tabla para actualizar estos valores a lo que ustedes consideren que sea lo adecuado en cada caso. Solamente se debe de actualizar este dato. Esta tabla la vamos a tomar solamente como una referencia. Y también otro caso que viene en esta tabla es que los límites inferiores también ya se están ajustando. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos a partir del segundo o tercer renglón, vamos a encontrar unas lagunas entre los límites superiores del renglón anterior contra el límite inferior del renglón subsecuente. Es decir, si nos posicionamos en el tercer renglón, el límite superior me lo marca dos sumas, que me da 217.14. Pero el límite inferior del renglón 4 lo marca 2.0 UMAS. ¿Qué va a pasar si encuentro trabajadores que me ganan 2.05 UMAS, 2. Perdón, 2.005 UMAS? Pues aquí habría una discrepancia y tendríamos un valor que no se va a encontrar en esta tabla. Lo que hicimos en esta presentación fue ajustar el límite inferior de esta tabla al límite superior de la siguiente, de tal manera que no hubiera lagunas en esta tabla y pues no se presenten casos, pero como les comentamos, ustedes deben de evaluar si esa es la tabla que mejor les convenga, de acuerdo a los salarios que tengan en su empresa, de acuerdo a propiamente a los rangos de salario integrado que tengan en sus organizaciones,
o van a capturar algunos otros valores para subsanar estos errores, que son dos, de las tablas publicadas por la autoridad. Bueno, estos serían los valores para la zona geográfica A. Para la zona fronteriza F, estos serían los valores y vuelven a caer en el mismo tema. No se cubren todos los rangos, pasan de 2 a 2.01, sin entender que hay valores intermedios entre estos rangos, y también los primeros valores están expresados en salarios mínimos, y a partir del límite superior del segundo renglón están contemplados en UMAS. Bueno, y eso es lo que comentamos, que hay inconsistencias en las tablas, en los rangos que no son cubiertos por la autoridad. Entonces, lo que hicimos en esta presentación es establecer límites inferiores cubriendo todos los rangos en importes. Esa tabla, pues tómenla como pues, una guía, pero como comentamos, en cada caso sí habría que evaluar cómo subsanar los dos errores que se presentan por parte de la autoridad en esta tabla. Y bueno, también algo que se actualiza a principios del mes de enero es el valor de la UM. Hasta el momento, y como ha ocurrido en años pasados, no ha habido una publicación oficial por parte de la autoridad donde se indique el valor que va a tener la UMI. Solamente se publicó un boletín el 11 de enero del 2024, donde se determinó que el saldo de los créditos habitacionales en veces del salario mínimo se va a ajustar en un 4.66% para este año, que es lo que corresponde para propiamente el valor de la UMI. Entonces, si tomamos ese dato de 4.66% y lo multiplicamos por el valor de la UMA anterior, se infiere que el nuevo valor de la UMA para el 2024 va a ser de 100, perdón, punto 81%, 100 pesos con 81 centavos. Este sería el nuevo valor de la UMI. Como hemos comentado, nunca ha habido una publicación en diario oficial para el valor de la UMI, pero también el SUA nos pide que este valor se actualice a partir del 1 de enero de cada año. Entonces, de acuerdo a esa publicación y de acuerdo a los valores, el valor de acuerdo a al porcentaje de incremento que comentó el Infonavit, el valor de la UMI va a quedar en 100.81 a partir del 1 de enero del 2024. Entonces, este valor de la OMI es algo que también se tiene que actualizar en OpenHR, y como comentamos aquí, pues la discrepancia es que este valor siempre ha sido publicado por la autoridad a destiempo. Nos pide eh, que para el SUA sea a partir del 1 de enero, pero siempre lo publica en los primeros días del mes de enero. Entonces, como comentamos, en este caso apenas el 11 de enero del 2024 se comentó a través del diario oficial que que se va a actualizar en un 4.66%. Entonces, eso es algo que se tiene que actualizar precisamente para el cálculo de los créditos de Infonavit expresados en veces de salario mínimo. Bueno, y esto es lo que comentamos. Cuando entra en vigor la UMI del 2024, si el Infonavit bien comunicó el porcentaje en que se iban a aumentar los créditos en veces de salario mínimo, no indicó la fecha de incremento de la UMI.
pero atendiendo a las fechas en el módulo del SUA, que es donde se realiza la actualización de los créditos, esto va a ser a partir del 1 de enero del 2024. Entonces en OpenHR ya debemos de ajustar ese valor precisamente para cubrir el descuento de las cuotas, el descuento de los trabajadores que tengan un crédito expresado en veces salarios mínimos. Bueno, pues vamos a cederle la palabra a Jorge González para que nos explique cómo realizar esas actualizaciones en el sistema de OpenHR. Les comentamos, le reiteramos que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con respecto a este tema, nos las pueden hacer en el apartado de preguntas correspondientes para poder contestarla al final de la presentación de Jorge. Pues adelante, Jorge, si gustas iniciar. Sí, claro, bueno, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge González, soy gerente de Producto Open. Vamos a ver ahorita todo lo que es el proceso dentro del sistema de Open, cómo este, configurar, cómo hacer los cambios necesarios para que podamos tener nuestro Open actualizado para a partir del 1 de febrero, pues tengamos ya los nuevos salarios y los nuevos datos necesarios en el sistema. Bueno, actualización o no actualización, este proceso de cambio es tanto en versión 7 como en versión 10. Entonces, todos los cambios todo lo que voy a presentar ahorita también está en el mismo sitio dentro del Open 7. En Open 10 se tienen como ciertas mejoras que a lo mejor en 7 no se tengan, pero realmente la funcionalidad viene siendo como que la misma. Bueno, este, para poder entrar a lo que es la parte de cambiar el valor de la UMA, dentro del sistema tenemos el módulo de administración del sistema, el módulo de mantenimiento de tablas, mantenimiento, zonas económicas, es donde podemos definir o podemos dar de alta los nuevos salarios. En este caso, se tienen definidas varias claves a las cuales tenemos que darle mantenimiento. Una de ellas es la de DF, ya que de acuerdo al proceso para cálculo de las cuotas de seguro social, de los ramas y de algunos procesos, se utiliza el valor de la OMA. Pero en este caso, para poder diferenciar el valor de la OMA contra el del DF, y aparte, como ya se tenía desde hace mucho la zona económica DF como zona económica para el seguro social, tenemos que entrar y dar a insertar y ponerle la fecha a partir de cuándo va a ser nuestro cambio de la UMA. En este caso, el valor de la UMA actual sería de 108,57. Aquí me falta la del 2024, no la tengo de alta, pero es independiente. Entonces, aquí tenemos definida el nuevo valor de la zona económica DF, igual el valor de la UM, que sería realmente el valor de la UMA que estaríamos nosotros dando de alta. Quedamos 108,57. Y adicional, como mencionaba Armando, tenemos el valor de la UMI, que en este caso la tabla que se utiliza o el catálogo que necesitamos tener es la tabla de IN, que es la que tenemos que definir. Si no se tiene, el sistema utiliza la versión de la zona económica, bueno, perdón, del DF, pero es necesario que se dé de alta para aquellos préstamos que tengamos como Infonavit, como veces de salario mínimo. 0224, 108,57. Ok, entonces aquí le definimos que es zona económica de valor de la UBI. No, nada más que se entre en vigor el 1 de enero.
Ah, cierto. Primero de Aquí enero, sí. tenemos 1 de enero. Gracias, Ron. Sí. Entonces, con esto podemos ya dar de alta y con eso tenemos como actualizado lo que son las zonas económicas. Con eso ya podríamos tener como nuestros cálculos de nómina, nuestros procesos como tal sí, de la nómina y ya teniendo los topes correspondientes, tanto para los exentos de aguinaldo, bueno, sí, los exentos de prima vacacional, aguinaldo, lo que paguemos, por ejemplo, en finiquitos, y a su vez el cálculo de las cuotas del Seguro Social, que también van enfocadas al valor de la zona económica DF. Tengan muy en cuenta eso también, darlo de alta en las tres claves, DF, UM y la de IN, que son las tablas que se van a considerar para poder actualizar este dato. Adicional a esto, tenemos que dar de alta para seguir el módulo de mantenimiento de tablas, lo que mencionaba Armando, en base a lo que es la cuota de CCTIA, dentro del módulo de mantenimiento de tablas igual, la parte de IMSS, tablas, cuotas, SIMS e Infonavit, tenemos que dar de alta la tabla correspondiente para esta rama. Entonces, si checan, deben de tener actualizado el sistema a esta versión que fue a partir de enero del 2023. Como lo sabemos, en la parte de aquí arriba del título de la pantalla dice tablas de cuotas SIMS Infonavit, versión enero 2023. Si por alguna situación no tienen esta actualización dada de alta, tendrían que llamarnos o pedirle al mando para que se pueda instalar esta actualización. Entonces, aquí la cuota que hay que modificar es la cuota de @cbp y nos va a aparecer un botón del lado derecho donde dice tabla @cbp, donde tenemos que darle un clic para poder generar. Entonces le doy tablas @cbp y en este caso tendré que dar de alta las diferentes tablas. Por ejemplo, la tabla, por ejemplo, tuvimos que haber dado de alta la tabla de enero de este año, porque realmente 2024, 1, le damos un clic a la zona económica, muy importante darle clic para que pueda hacer la lectura y nos muestre la tabla en la parte de abajo. Ese cambio tuvo que haber hecho a inicio del año, porque lo único que cambió aquí con respecto al año anterior es el salario mínimo. El salario mínimo se quedó 248,93, pero lo que eran las cuotas, los topes que van de acuerdo al valor de la UMA, se quedaron igual de los del año pasado. Este, y a partir de este año necesitamos cambiarlas a partir del 1 de febrero, que es cuando cambió el valor de la UMA. Entonces, si yo quiero darle mantenimiento a la del periodo del mes 2, que sería la de febrero, ah, le puedo dar 2 y otra vez le doy zona económica y aquí yo la tengo cargada, pero aquí lo que pueden hacer ustedes es entrar, les va a aparecer en blanco y tendrían que empezar a capturar los diferentes rangos. Como mencionaba Armando, lo que hicimos en GMP es, por la discrepancia que tiene o la incongruencia en cuanto a los rangos, lo que se hizo fue, este es un Excel con la información de lo que estamos mostrando. Y sé que mi salario mínimo es de 248,93. Entonces, para el siguiente límite inferior, estamos utilizando el mismo valor más 0,01 en este caso. Pueden redondearlo a 2 decimales. El sistema lo está guardando siempre con 4 decimales, por si quieren tener el importe más exacto. Entonces, esto nos está generando lo que es el cálculo. Después, el segundo renglón, que es donde está un poco el problema, que tenemos que el mínimo pues sería el máximo del renglón anterior y el siguiente máximo es el valor de la UMA multiplicado por 1,5. Entonces, en este caso, lo que tenemos es el valor de la UMA por el punto 1,5 me da 162,8550. El siguiente renglón, que es el valor mínimo, estamos sumando 1 centavo, bueno, 1,0001, para que tengamos como que el rango
de diferencias. Entonces, esto lo que puedo hacer es empezar a capturarlo de forma manual en el sistema para capturar este dato, ¿no? Aquí tengo ahorita definido esta parte de los salarios. Aquí tengo dos decimales. Ahorita voy a hacer un ejemplo para poder cargarlo a lo mejor de forma masiva o de forma desde un archivo de texto, cargar la información para actualizar. Y así vamos generando nuestra tabla de límite inferior, límite superior y el porcentaje que se va a considerar. Hay que darlo de alta por cada una de las razones de las compañías que tengan o dentro del sistema. Hay que entrar y salir a cada una de las compañías para que lo puedan ustedes dar mantenimiento. ¿Qué pasa cuando tengo también empleados en la zona fronteriza? En la zona fronteriza, recuerdan, el salario mínimo es diferente. El valor de la UMA es el mismo, pero el valor del salario mínimo es diferente. Entonces, le doy un clic a la parte de zona F, fronteriza, y aquí doy de alta el salario mínimo como límite máximo o el límite superior en el primer renglón y sumándole un centavo en el siguiente renglón. Serían 374.90, manejándolo así con dos decimales. Y vamos teniendo aquí los diferentes rangos que vamos manejando. Entonces aquí le doy guardar, le dan guardar solamente y el sistema en automático me va a guardar la información. ¿Esto dónde se guarda? Esto se guarda en unas tablas, la mayoría de ustedes conocen que es un catálogo maestro. Entonces ahí va donde podemos hacer el proceso de cargarlo de forma masiva. Entonces si me voy al proceso de mantenimiento, organización, catálogo maestro, en primera tenemos un catálogo que se llama @cbp, que es el catálogo maestro donde vamos a definir por cada uno de los periodos o de los meses, sí, pero de los periodos o a partir de qué mes voy a utilizar el proceso. Nos va generando aquí el nombre del año y el mes o el periodo y qué tabla está utilizando. En este caso, para la tabla, está utilizando la PA04 para el cálculo de la tabla, bueno, para obtener la tabla que corresponde para la zona económica A y para la zona económica fronteriza está utilizando los PF04. En 2025, lo que va a hacer es, va a aparecer aquí 2025-01 y en la parte de especiales va a aparecer PA05, ya que está utilizando un consecutivo en esos catálogos. Entonces, si ustedes quieren hacerlo de forma manual, tendrían que entrar aquí y meter estos datos. Y la parte de la tabla, PA04, por ejemplo, si checan aquí tengo la tabla cargada de forma con los dos decimales. Yo ya tengo en mi archivo, tengo esta tabla y tengo con la tabla cómo va a quedar con el formato del ASCII que necesitamos cargar dentro del sistema, que es, como lo muestra aquí, del lado derecho aparece que la clave es de 20 caracteres, la descripción de 50, el especial 1 de 20, el especial 2 de 20 y un carácter especial, que en este caso es un asterisco, para poder delimitar nuestro archivo. Si yo esto lo busco o lo veo dentro de mi tabla, tengo este catálogo, que es un archivo de texto que yo ya guardé de mi archivo de Excel, y guardar como archivo delimitado por espacios, y me genero este archivo. Este archivito es ya que hay que cargar. Entonces, si yo me voy dentro del sistema y le doy a examinar, voy a buscar el nombre del archivo, que es este. Y aquí checan, ya tengo la parte de abajo con los diferentes decimales hasta 4 caracteres. Entonces, lo cargo, le doy guardar. Y si yo ya me voy de nuevo a la tabla de IMSS, @CBP,
le pongo 2024, 02, no, perdón, 2. Ya me guardo, ya tengo en la tabla, de acuerdo a nuestro archivo de texto que acabo de cargar. Entonces, si para evitarse la carga, pues la forma en la cual lo pueden hacer es directamente desde la pantalla de catálogo de la de catálogos maestros. Esta actualización se tiene en la versión 10, con la versión 7 no se tiene. Entonces, con esto, digo, y no se podría tener en versión 7, ya que es una parte de las mejoras que se tienen en versión 10. Aquellos clientes que todavía siguen en versión 7, pues también se les puede invitar a empezar a ver su migración. Ya tienen que ver con el área comercial. Es un pequeño gol, pero pues ahí ustedes lo tienen para poder familiarizarse con la versión más actualizada. Entonces, ya que hice mi carga de estos datos, tanto las cuotas, las zonas económicas, como el valor de la tabla correspondiente para la cuota de @CBP, y le dan guardar. Listo. Tienen la información. Entonces, ya tenemos almacenados nuestros catálogos o la información que necesitamos tener para la parte de los datos, de la parametrización. Mencionaba Armando que en el proceso, por ejemplo, ahorita que está cambiando el salario, el valor de la UMA, también va a cambiar el valor del salario integrado de los trabajadores con fecha 1 de febrero, perdón. Perdón. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, hacer un incremento salarial del 0% para poder que me calcule los nuevos topes de salarios integrados de acuerdo al nuevo valor del salario de la ONU. Esto necesitamos entrar al módulo de administración del sistema, perdón, en procesos especiales, no, perdón, aumentos salariales, proceso, cambio salarial, y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, hacer un incremento con fecha 1 de febrero de 2024. Voy a generar un simulado, le doy normal, que es como hacer nuestro incremento. Le damos continuar, salario diario a 2 decimales, por ejemplo, por tipo de nómina. Le doy continuar. Y aquí selecciono mi nómina con la cual voy a hacer nuestra prueba. En este caso voy a generar la nómina 1C y le doy un porcentaje y le digo que es del 0% y le doy a aceptar. Esto lo que va a hacer es generarme la información correspondiente al 1 de febrero y va a buscar el salario que tenemos dado de alta en el sistema, el dato del valor de la UMA, y me va a calcular los nuevos salarios. En este caso, supone que es, perdónenme, se me olvida, 108.57 por 25 UMAS, y me da un salario tope de salario integral de 2.714.25. Y checando en el sistema, pues ya me está poniendo aquellos empleados que tienen un salario mayor a este dato, me lo está topando a los 2.714 pesos. Y esto lo que va a generar es generarme un aviso de cambio al Seguro Social con fecha 1 de febrero, que fue la fecha en la que estoy haciendo el cambio, para que puedan ustedes actualizar estos datos y a partir de 1 de febrero puedan generar sus nóminas con el nuevo salario integrado correspondiente. Entonces, este es uno de los procesos que hay que generar para poder actualizar la información de los salarios. Y eso sería todo. En realidad, digo, realmente los cambios que hay que realizar en Open es, repito, cambio el valor de la UMA, cambio el valor del salario del DF, cambio el valor del IN, que es el de Infonavit, las tablas de el cálculo de la cuota de seguro social y su recálculo de integrados. Y ya con esto pues, pueden ustedes directamente empezar su proceso de nómina
Su primer periodo de nómina del mes de febrero. No sé, Armando, si tengas algo más o algo que se me olvidó. No, Jorge, yo creo que estuvo bien, estuvo claro, pero pues vamos a esperar para ver si Si tienen los preguntas, asistentes tienen alguna pregunta, alguna duda que nos puedan compartir para poderla resolver. entonces pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Y si tienen alguna duda, porfa, compártanosla y empezamos a revisarlo. O no sé si quedó muy claro o no se entendió, pero veamos unos minutitos para ver qué nos genera. Y como gol, nos va a empezar a planear los diferentes webinars que vamos a empezar a dar en el año. Vamos a tratar de que se tenga por lo menos un webinar mensual con ciertos temas acerca de lo que es Open, de lo que son productos web. Entonces se les va a hacer llegar estas convocatorias vía el medio que actualmente tenemos, puede ser vía correo electrónico o vía los archivos de WhatsApp. Llegó una duda de Larisa Hernández. ¿Lo del catálogo maestro debemos hacerlo nosotros o nos mandan alguna actualización? Como actualización no se tiene, digo, ya el sistema Open10 tiene esa mejora para poder cargar catálogos maestros y Sí, como tal, el archivo pues, ustedes lo pueden generar directamente. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos mostrando es como un ejemplo o una sugerencia del catálogo que se puede cargar, ya que como la ley está pues no coherente o no tiene la información o los rangos correctos, nosotros estamos proponiendo esto. No es ley, no es algo que tengamos que hacer o es obligatorio hacerlo, porque ustedes podrían dejarlo de acuerdo al valor. Por ejemplo, 1.5 y multiplicar este dato por el valor de la UMA. Y si checan, hay una diferencia de pues, un poquito más de $1. Entonces, si un empleado cae entre este rango, pues, puede haber una inconsistencia en los datos. Entonces, ustedes deciden cómo armar su archivo. O no sé, Armando, si en ese caso se podría generar y mandarse, si es que alguien lo pide, que ya sería cuestión de revisarlo con el área de soporte y ver si hay forma de este archivo que yo generé se les pueda compartir. sí, claro, sí, se podría compartir. También yo creo que hay que aclarar que la parte de la carga de los catálogos se recomienda también para empresas que puedan tener, pues quizá, no sé, 3, 4 compañías dadas de alta en OpenHR. Por ejemplo, si en el caso de la Arixa solamente tienen una compañía, que es el caso de GIR Seguros, lo que pueden hacer es capturar directamente la información en la parte de las tablas de cuotas de las cuotas del IMSS, tal como pues se actualizó para enero del 2024. De todas maneras, les vamos a hacer llegar una guía de cómo actualizar esta información. Un manual de cómo actualizar esta información si lo quieren realizar, que es la mayoría que tienen una o dos empresas, pues cargarlo directamente. Si son varias compañías, pues con gusto les podemos ayudar preparándoles un archivo de carga y para que ustedes puedan cargar la información en cada una de estas empresas. Y Liliana Azara te pregunta que cuenta con versión 7. En versión 7, la pantalla de carga de archivos de catálogo maestro no se tiene esa actualización. Esto ya mencionaba, es una parte de las actualizaciones que tienen en versión 10. En este caso, lo que hay que hacer es directo en la pantalla de cuotas de seguro social, cargarlo de forma manual, ya que no se cuenta con esa actualización en versión 7.
Sí, igual en Clasco también es una sola compañía la que manejan operativamente. Entonces, ahí es, yo creo que es más fácil inclusive cargarlo directamente. Como repetimos, esta carga sí se recomienda para compañías que manejan 4 o más bases de datos en OpenHR. Y bueno, Tenemos, que manejan como 30, 50. sí, tenemos unas compañías maquiladoras, como es el caso de Segware, que entonces llegan a manejar 70 compañías. Pero en el caso de Clasco, que es una, pues se puede capturar directamente. Y para eso, pues les haremos llegar el manual correspondiente con los valores que estás mostrando aquí en la tabla. Perfecto. Creo que sería todo por el momento. Ya no hay ninguna otra pregunta. Entonces, le reiteramos acerca del soporte. Si tienen alguna duda, alguna inquietud o si su sistema no está actualizado con la última versión, para que se puedan realizar esos ajustes necesarios. Bueno, en nombre de compañero Armando, Luz María Hernández, que es la encargada de darnos las invitaciones para el webinar, quedamos a sus órdenes. Perdón. Muchas gracias. Tengan un excelente día, una semana y nos escuchamos probablemente el próximo mes en algún webinar que serán planeados para darles a ustedes a lo mejor tips de cómo utilizar el sistema, algunas mejoras. Entonces, estén muy pendiente del chat, de su chat para este tipo de webinars. Y les agradecemos su atención. Tengan este, muy buen día. Muchas gracias. Veo hay muchos aplausos, no sé quién sea, pero muchas gracias.